Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Qué bueno podernos encontrar en esta hora como siempre, con buenas noticias de parte de Dios para tu vida, para mi vida, creyendo esta palabra siempre quiero que la enmarques. Siempre que nos acercamos a Dios, Dios tiene lo mejor de Él para nosotros. Hay veces sí, nos confronta, hay veces nos llama la atención, como que nos jala la oreja, pero estamos totalmente seguros de que es por nuestro bien, de que Él desea lo mejor para nosotros, que Él quiere transformar nuestra vida, porque Él espera que nosotros como sus hijos vivamos lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Así que bienvenidos a todos, un abrazo grandísimo, espero que estén allí conectándose, saludando, escribiendo eso que Dios pone en sus corazones, compartiéndole a otros esta buena noticia de parte de Dios para todos. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre, gracias te damos por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar en esta hora, porque podemos, Señor, depositar nuestra vida delante de ti, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades, Señor. El todo de nosotros es puesto delante de tu altar, Señor. Y en esta hora nuestros pensamientos, Señor, tal vez cansados, cargados con algún problema, nuestras emociones, tal vez en diferentes situaciones, las ponemos delante de ti. Creemos, Señor, que tú nos ayudas, creemos que tú nos sostienes, creemos que tú nos afirmas, Señor. Por eso en esta hora levantamos nuestra voz y te damos mil gracias por recibir nuestra vida, por tomarla, por darnos la fuerza extra, pero sobre todo por traer tu paz en medio de toda circunstancia. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de un título que le hemos puesto: hay una cosecha enorme esperando por ti. Este es un título que creo que toca nuestras vidas, nuestros corazones, porque el saber que hay una cosecha, que es lo que nosotros anhelamos, resultados en nuestra vida, y que saber que nos está esperando, pues uno dice, bueno, yo quiero saber dónde está porque quiero vivirla, quiero experimentarla, quiero gozarla, quiero disfrutarla. Creo que todos tenemos ese anhelo. Creo que trabajamos todos por tener buenos resultados, buenas cosechas y poder vivir todo eso que hemos soñado y anhelado. Y no estoy hablando solo en un área, sino tú como individuo, como profesional, como padre, como madre, como hijo, no sé, en el rol cualquiera que tú estés viviendo y en lo que proyectes a futuro, tú dices, bueno, voy a trabajar porque yo quiero recibir una buena cosecha. El que trabaja, el que siembra en el campo, no siembra para perder, sino siembra siempre pensando en que va a salir lo mejor de esa tierra que ha cultivado, esa tierra que ha cosechado también. Tiene que dar ese resultado de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y qué bueno saber que Dios dice en su palabra, en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 15, en la última parte, dice, y con paciencia producen una cosecha enorme. Cuando uno lee esta palabra y producen una cosecha enorme, creo que aquí nos motivamos todos y nos sentimos felices porque todos queremos tener esa cosecha enorme. La situación aquí es podernos preguntar ¿y cómo vivir? ¿Cómo experimentar? ¿Cómo podría decirlo? ¿Cómo hacer efectiva esta promesa? Y creo que el mismo texto que está aquí en el libro de en el libro de Lucas, capítulo 8, nos dice que hay unos ingredientes allí que nos pueden llevar a vivirlo. Y cuando yo leía este pasaje, encontraba desde Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, que hay una palabra que es repetitiva. Y la palabra repetitiva tiene que con oír o escuchar. Entonces, para poder vivir esa cosecha abundante, es necesario oír o escuchar la palabra de Dios. Qué interesante que el texto mismo que nos invita o que nos dice hay un resultado, hay algo que Dios quiere que ustedes vivan, Dios está interesado en que vivan cosechas abundantes, también nos da los recursos o las herramientas para vivirlo. Entonces, al leerlo, tenemos que prestar atención en lo que el mismo texto nos dice. Sabes, muchas veces escuchamos, podría decir que predicadores que por temporadas te dicen, mira, ya llegó el tiempo de la cosecha, lo que no recibiste en estos primeros meses, ahora lo vas a recibir. Esto ocurre mucho a fines de año.
La gente comienza al último momento, el último, y comenzamos a motivar, por decirlo así, a la gente a creer en una promesa. Y bueno, yo difiero un poco con esto porque el tener resultados no es producto de un momento o de una palabra, aunque creo en milagros. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo es esto? No, yo creo que Dios puede traer una palabra profética a tu vida, a mi vida, que transforme, que haga un clic y que de la noche a la mañana ocurra algún milagro, sí, pero creo que antes de ese milagro tuvo que haber algo, un proceso que Dios estaba haciendo contigo. O tal vez en otras ocasiones Dios hace un milagro inmediato para comenzar un proceso contigo. Entonces, cualquiera que sea el orden, Dios sí quiere que tú vivas una cosecha abundante, pero necesitas aprender a oír la palabra de Dios y pasar por todo este proceso, porque los milagros o las cosechas abundantes no vienen ni por tu necesidad. Yo siempre he dicho esto, los milagros o la respuesta de Dios no vienen por la necesidad del hombre, porque todos tenemos necesidad. No vienen porque alguien espiritual te diga, es que vas a recibirlo, no. Viene porque tú oyes, escuchas la palabra de Dios, permites que esa palabra penetre tu vida. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos dos cosas claras. Uno, Dios sí quiere que tú tengas una abundante cosecha. Dios tiene eso en sus planes. Pero número dos, hay un antes de, hay un preámbulo, un previo a, y tiene que ver con eso que Dios hace en tu vida y con eso que Dios quiere transformar en tu vida. En el libro mismo de Lucas, capítulo 8, versículo 8, también en la última parte dice, después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y cuando leo esto, yo entiendo que el Señor nos da el secreto ahí en medio de esto. Nos dice, yo quiero que tengas una cosecha, pero tienes que tener unos oídos bien afinados para oír, para escuchar y para entender. 3 palabras claves, oír, escuchar y entender. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces o qué es oír? Y oír tiene que ver con acercarte a la palabra y con permitir que esa palabra penetre tu corazón. Entonces lo primero que necesitamos es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Para eso requiero exponerme a la palabra de Dios. Y exponerme de diferentes formas. 1, tal vez escuchando una palabra. 2, teniendo un tiempo devocional con la palabra. En la primera es importante entender que lo que yo oigo sí venga de Dios. ¿Cómo yo sé que la palabra sí viene de Dios? No solo porque es una persona que habla bonito, que dice las cosas bonitas, sino que lo que dice está escrito en la palabra de Dios. Si no pasa por aquí, es su pensamiento, pero si pasa por aquí, si está en el texto, si tú cuando la persona habla te invita a leer el texto y tú lees el texto y el texto sí dice eso que está hablando, vamos bien en el camino. Porque es bien interesante que aquí lo que está invitando es a oír la palabra de Dios. Lo deja más que claro. ¿Sabes? Porque podemos oír muchas cosas. Porque hay muchas voces a nuestro alrededor. Pero lo único que hará que tú vivas una cosecha abundante es que tú expongas tu vida a la palabra de Dios. Yo expongo mi vida a la palabra de Dios al escuchar una palabra, al oír adoración y alabanza, pero sobre todo al ir a escudriñar, a leer las Escrituras. Por eso tu tiempo devocional no puede faltar. Por eso siempre te decimos la sugerencia devocional, mira, ve, toma una porción de la palabra, deja que esa palabra cuando la leas te hable, te transforme, te cambie. ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír de la buena noticia. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, puedes oír con fe las buenas noticias de Dios. Cuando tú no te expones a la palabra de Dios, cuando tú no te acercas a la palabra de Dios, cuando tú no vas a la palabra de Dios, pues te expones a escuchar otras voces. O te expones a escuchar voces que no son congruentes a lo que Dios tiene para tu vida. Por eso el secreto del Señor aquí en este pasaje es, yo quiero que ustedes den resultados, yo quiero que ustedes tengan abundantes resultados, cosechen abundante, pero ojo, tienen que oír la palabra de Dios, exponerse a esa palabra, permitir que esa palabra penetre y permee su corazón.
Y aquí la reflexión está en qué tanto nos estamos acercando a esa palabra, qué tanto estamos permitiendo que esa palabra penetre, toque, transforme nuestra vida, nuestro corazón y haga lo que tiene que hacer. Lo segundo que está allí en el texto, en el mismo Lucas capítulo 8, versículo 8, no solo es la importante oír la palabra de Dios, sino que dice, después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Lo segundo que necesitas es escuchar la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, escuchar es lo mismo que me estabas diciendo, de oír predicadores. No, escuchar tiene que ver con prestar atención, con meditar en la palabra de Dios, con permitir que esa palabra toque nuestro corazón y toque cada fibra y cada espacio de nuestro ser. La Biblia dice, meditad en las Escrituras, reflexiona en las Escrituras, exponte a las Escrituras. Sabes que oír, todos podemos oír, pero escuchar tiene que ver con prestar atención, con separar el tiempo, con apartar ese espacio y decirle, Señor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? El primer paso es sencillo, oír. Me expongo a la palabra, la leo, escucho una canción, escucho un predicador, escucho un mensaje, escucho la buena noticia. ¡Ah, qué bueno! Pero en el mismo capítulo 8 dice que cuando nosotros oímos simplemente, hay veces lo podemos oír con alegría, pero viene la tentación y como no hay raíces, como no hay profundidad, como no vamos más allá, así como oímos, se nos va. Como lo que diríamos nosotros, entra por un oído y sale por el otro. Por eso el Señor dice, el primer paso vas a oír y ahí va a venir la fe. Pero el segundo paso que necesitas es escuchar la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué esto que estoy leyendo, qué esto que estoy escuchando tiene que ver conmigo? ¿Sabes? Pensaba yo, por ejemplo, si tú cogieras el libro de Daniel y leyeras el pasaje donde Daniel es probado en su fe y tiene que orar y él ora y adora al Señor todos los días de costumbre y sacan un edicto donde dicen, sabes, Daniel, si sigues adorando vas a irte al foso de los leones. Tanto así que él sigue y continúa y resulta en el foso de los leones. Y tú puedes leerlo y decir, oye, qué historia, ¿no? Esto está como para una película. ¡Ay, qué lindo los muñequitos como lo muestra! Es oír eso, pero escuchar tiene que ver con decir, oye, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Qué Dios quiere decirme a mí? Entonces escuchar es prestar atención y decirle, Señor, oye, ¿será que yo qué he hecho con mi fe? ¿Yo me he protegido de tal forma que te he negado? Hay veces por el bien, por el resultado, por lo que quiero adquirir, como que me he alejado de ti, de tu voluntad, de tus propósitos, no me importa. Cuando yo siento una amenaza de que o hago el oso o alguien me puede despreciar o no sé, no quiero que me digan que soy cristiano o fanático, yo me alejo y mejor digo, hay que ser sabios, hay que ser prudentes y soy como un creyente, como sin Cristo. O tal vez, Señor, a través de esa palabra me estás confrontando y me estás diciendo, oye Andrés, ¿cómo vas de bien? ¿Has permitido que a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas que se te vienen alrededor, has permanecido en la fe y aunque has sentido que has caído hasta el mismo foso de los leones, hayas esperado con paciencia que yo haga un milagro por ti? Entonces, si tú eres del que te has alejado en el día de la prueba, de la dificultad, entonces tú coges el texto y dices, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque me he apartado. Eso tiene que ver con escuchar, con permitir que esa palabra toque allá. Pero también está la otra posición de aquel que dice, oye, ¿sabes? Yo me siento satisfecho porque en momentos de dificultad he esperado con paciencia y Dios ha cerrado la boca del león. Entonces quiero ser muy práctico porque se trata de, para poder vivir esa cosecha abundante, oír, que tiene que ver con exponer tu vida a la palabra es escucharla para que venga esa fe. Lo segundo, escuchar, aunque suene repetitivo, que tiene que ver con meditar, con permitir que esa palabra penetre, transforme tu vida, te diga algo. Y sabes, la Biblia dice que la palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hay veces transforma nuestro ser, tal vez con un poquito de dolor, tal vez con un poquito de cosas que nos toca dejar, cambiar. Y ahí es cuando la palabra verdad está haciendo efecto. Y lo último que quiero resaltar, también está allí, en el mismo Lucas, capítulo 8, versículo 8, dice, después de haber dicho esto, exclamó,
el que tenga oídos para oír la palabra de Dios, que escuche, escuchar la palabra de Dios y entienda. Mira el proceso. Oigo, escucho, entiendo. Si te sales de este proceso y solo oyes y no permites que esa palabra penetre a tu corazón, pues siempre vas a estar queriendo ver los resultados, pero lastimosamente no los verás. Si oyes, pero ahora escuchas, que es permitir que esa palabra, algo va a transformar en tu vida, algo va a cambiar en tu vida. Y por último, vas a poder entender, el comprender el qué, el cómo, el por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en tu vida. El mismo libro de Lucas capítulo 8, versículo 15, en el versículo 15 dice, para podernos aclarar qué es entender, nos dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de un buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia y producen cosecha enorme. Mira tan bonito, y con esto quiero cerrar, la importancia de entender la palabra de Dios. Y hay 3 palabras para poder entender qué es entender. Y entender tiene que ver con sinceridad. Dice, personas sinceras de buen corazón. Cuando tú entiendes la palabra es porque tú has venido a Dios con sinceridad, sin tapujos, sin máscaras, sin apariencias. Y vienes a esa palabra, y esa palabra hay veces como que te desnuda por dentro, y hay veces te toca ya por dentro y tú sientes hasta vergüenza, porque hay veces yo, uy Señor, esto que está aquí, si tú miras mi Biblia, no sé si alcance a verse allí, está subrayada, y si tú encuentras ahí notas escritas, porque he permitido que esa palabra coloque esa semilla en mi corazón y muchas veces me confronte. Entonces entender tiene que ver con ese proceso de haber escuchado, de haber oído, pero ahora permitir que esa palabra entre allá a lo más profundo y nos lleve a comprender el por qué Dios nos dice eso. ¿Cuál es la razón, el propósito de Dios en medio de todo esto? Por eso requiero sinceridad. Señor, en nuestra relación yo no puedo aparentar. Es bien, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y creemos que frente a Dios como que podemos tener diferentes identidades, y ya lo he dicho antes. Pero la palabra dice, cuando tú eres sincero, puedes entender la palabra de Dios. Cuando tú vienes tal cual eres y le dices, Señor, en esto he acertado y en esto he fallado, pero estás dispuesto a ser transformado. Por eso la segunda palabra que está allí es que dice, no solo de un buen corazón, en el versículo 15, Lucas 8, que oye la palabra de Dios, dice, se aferra a ella. Se aferra a la palabra de Dios. Entonces, que no es un creyente momentáneo, esporádico, tibio, sin raíces, sin fundamento, no, sino que frente a su vida tiene la palabra como es esa fuente donde está la respuesta, donde ancla su vida, donde aferra su vida. Entonces tú y yo pasamos dificultades, pero entonces vamos al texto y dice, oh Señor, aquí este personaje también pasó dificultades, pero esperó en ti y tú le levantaste. Mira, Señor, aquí hay otra promesa, aquí hay otra palabra, aquí hay algo que tú me estás enseñando. Se aferra a esta palabra como verdad. La gente te puede decir que esto es cuento, que esto es una manipulación. Y claro, cuando tú no has vivido la palabra, no solo oído, sino vivido, ojo, con vivir la palabra, pues te caes, te resbalas, viene la tentación, viene el problema, viene la dificultad, viene lo que sea y te apartaste. Ya no creo, ya no soy. Pero cuando tú oyes, escuchas, entiendes, comprendes, meditas, reflexionas, dejas que esa palabra penetre, entonces vas más allá y se vuelve tu verdad. Podrán decir los científicos, los arqueólogos, a los cuales respetamos y amamos mucho, que esto lo escribió X o Y, que es mentira, pero cuando esa palabra se ha vuelto vida en tu vida, nadie te la puede quitar. Porque tú dices, eso que está escrito allí no solo le pasó a Daniel, también me pasó a mí. Eso que está escrito allí no solo le pasó a Marta, eso no solo le pasó a María, eso no solo le pasó a Juan, eso no solo, sino a mí también. Como Pablo, yo viví esa circunstancia. ¿Sí me hago entender? Quiere decir que has vivido esa palabra. Por eso lo último dice que oye la palabra de Dios, se aferra a ella, versículo 15 de Lucas 8, y con paciencia produce una cosecha abundante. La última palabra es paciencia. La paciencia
no solo es esperar en medio del proceso. Sabes que la palabra aquí tiene que ver con un agricultor, tiene que ver con diferentes tipos de tierra, y el que ha sembrado o ha visto cómo siembran o conoce nuestros campesinos, sí que tienen paciencia para arar la tierra, para poner la semilla, para regarla, para quitarle la maleza, para cuando cambia el cambio climático poder reaccionar, actuar, hasta el último cosechar, recoger, como te podría decir, como organizar, después vender para disfrutar de su cosecha. Y eso requiere paciencia. Tal vez la palabra de Dios en tu corazón ha venido y te ha dejado una gran semilla, pero tal vez estás en el proceso de paciencia. Eso no quiere decir que Dios no te ame. Eso no quiere decir que Dios quiera jugar con tus emociones o sentimientos. No, quiere decir que Dios está haciendo algo tan grande en ti. Porque para llegar a esa cosecha enorme hay que pasar por la paciencia. Hay que pasar por aferrarnos a esa palabra. Y hay que ser sinceros al entender, al escuchar y al oír la palabra de Dios. Solo así podremos vivir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tal si oramos a Dios y le decimos: Señor, gracias por tu palabra? Gracias porque de verdad que tú quieres que yo dé fruto. De verdad tú me has diseñado para dar resultados. Pero gracias por no omitirnos este proceso y hacernos entender que solo tu voz, solo tu palabra, el meditar, el permanecer, el estar allí con ella, dará el resultado que tanto anhelamos. Nuestras necesidades, Señor, claro, podemos traerlas a ti, pero no podemos ocultar el ir a tu palabra todos los días. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella es fuente de buenas noticias, de esperanza, de transformación a nosotros. Y en esta hora que nos acercamos a esta palabra, entendemos por ella, Señor, que claro que tú quieres y tienes buenas cosas para nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a meditar en tu palabra, a exponernos a tu palabra. Señor, sin tu palabra nada podemos hacer. Tu palabra dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, darán mucho fruto. Señor, que tu palabra esté en mi vida, que penetre en mi corazón, que permanezca en mí, Señor, porque yo sé que el resultado viene por oír, por prestar atención, por estar pegado a tu palabra. Gracias te doy por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bonito es poder acercarnos al texto bíblico y, como diría el salmista, cuánto amo tu palabra, Señor. ¿Sabes por qué decía el salmista esto? Porque el salmista conocía mucha gente, muchas oportunidades, muchas cosas buenas a tu alrededor, pero él sabía que la palabra era lo único que podría llevarlo al éxito, a lograr lo que Dios tenía con él. Así que aprendamos del salmista, aprendamos del libro de Lucas y vivamos la palabra para cosechar abundantemente. Mi Dios los bendiga, mi Dios los guarde, que todo lo que emprendan, Dios esté con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. No te olvides darle compartir, porque de esa manera es que podemos llegar a otros. También puedes coger el link y enviarlo por WhatsApp a tus amigos, a tus contactos, y deja que Dios haga el resto, que es traer buena noticia a todos los que le oyen. Un abrazo, mil bendiciones.